Chile que se llama Pablo. Y quiero lanzarle, llevarle, mandarle un fuerte abrazo. Sé que no solamente de parte mía, sé que también de parte de toda la Iglesia. Que el Señor le bendiga grandemente y que bendiga a cada hermano, esté donde esté. Que sepan que aquí en Granada, en España, también tienen hermanos en la fe, personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pues recuerdo al apóstol Pablo que le pedía a la iglesia de Éfeso, le decía, orad por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La verdad que es un milagro de Dios que una criatura pueda ver lo que aquí está escrito, el mensaje de salvación. Es un milagro de Dios que pueda escuchar la voz del buen pastor. Es un milagro, es un favor que Dios hace al ser humano. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque es un milagro, hermano, es un milagro. Así que si en este día tú puedes escuchar la voz del buen pastor, puedes ver ese camino de salvación que Cristo trazó, eres un bienaventurado. Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios que en la sabiduría de Dios dice que el hombre no conoció a Dios por la sabiduría del hombre, sino que a Dios le agradó que el hombre, el creyente, fuese salvo por la locura de la predicación. El creyente fuese salvo por la locura de la predicación. Y la verdad que es así, hermano. Yo recuerdo cuando me llegó el Evangelio de Cristo, estábamos en mi trabajo, estábamos 4 compañeros contratados a uno más, y este uno más era cristiano, evangélico. Yo no lo conocía de nada, ni conocía de la iglesia evangélica de nada. Pero lo que sí sé es que cuando este hombre nos testificaba, mi corazón se quebrantaba, hermano. Algo surgía dentro de mí que me tenía que sujetar y para no llorar, me daba vergüenza de mis compañeros. Pero sin embargo yo veía a mis compañeros, la mayoría de ellos, se burlaban. La misma palabra, el mismo hombre, el mismo vaso, sin embargo, en unos produce salvación y en otros produce condenación, hermano. Pero gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por la misericordia de Dios, gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, porque gracias a eso podemos ser salvos. Versículo que quiero compartir con vosotros está en la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, verso 24. Y dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que lo que corre en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad es que en un principio tenía otra palabra, ¿no? Pero conforme fui buscando al Señor y leyendo su palabra, vi como claramente me enfocó en este pasaje de la palabra de Dios. Estoy convencido, hermanos, que es la palabra que Dios quiere para esta mañana. Dios conoce las necesidades de sus ovejas, ¿verdad? Y qué bueno es que el que comparta su palabra busca la dirección de Dios. Señor, por favor, dame la palabra que necesita escuchar tu oveja. Y yo estoy convencido, hermanos, que es la palabra que Dios tiene para hoy.
si leemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, podemos ver que cuando Cristo, durante los 3 años de su ministerio, Él cuando predicaba su palabra, enseñaba ese camino de salvación, Él utilizaba mucho las parábolas. Y las parábolas eran un medio que Cristo usaba para que la gente entendiese un gran mensaje de parte de Dios. Entonces, cuando Cristo decía una parábola, Él decía, el reino de los cielos es semejante a ese rey que quiso ajustar cuentas con su siervo y el siervo con el consiervo. Amén. Y vemos que Cristo le hablaba de tal manera que ellos pudieran entender. Le hablaban de ese oficio cotidiano, esas tareas cotidianas que hacían todos los días, ¿no? Para que pudieran entender verdades acerca del reino de Dios. Y vemos que cuando, por ejemplo, habla de la parábola del sembrador, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, es evidente que toda persona que trabajaba el campo podía entender lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, cuando le hablaba de la red que fue echada al mar y cogía todo tipo de peces, y después una vez recogía en la orilla los peces, los separaban, los buenos a un sitio y los malos a otro. El que se dedicaba a trabajar en el mar, los pescadores podían visualizar lo que Cristo le estaba enseñando. Y así le hablaba al panadero con la parábola de la mujer que puso levadura en 3 medidas de harina, o al mercader. Cristo le hablaba en parábolas. Y aquí en este pasaje de la palabra de Dios veo como el apóstol Pablo enseña de la misma manera. Pablo, en el tiempo que llegó a Corintio era la provincia de Grecia, era la mejor, o la que tenía más fama, la que tenía la número 1. Y allí, en Corintio, resulta que eran muy aficionados a los deportes. Eran muy aficionados a todo lo relacionado con el deporte, a las carreras, a las competiciones. Es algo que entiendo que ellos lo mamarían desde niños. Y lo tenían en su mente, lo tenían en su corazón. Y en Corintio había unos juegos, estaban los Juegos Olímpicos, que eran los de mayor fama, pero había otros juegos que se llamaban los ísmicos, que eran cada 2 años. Entonces, el apóstol Pablo utiliza esto que ellos vivían y lo llevaban arraigado en sus corazones para transmitirle, enseñarle una verdad grande sobre el reino de Dios. Y vemos que aquí el apóstol Pablo concretamente hace mención a 2 cosas. Una es a las carreras, al atletismo, y otra cosa que hace mención es a la lucha. Concretamente hace más mención del boxeo. Y quiero compartir con vosotros ciertos matices que he visto en estas 2 cosas, ¿no? Primeramente, comienza diciendo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Eso es así. Lo sabemos, ¿verdad? Todos corren, todos se sacrifican, todos se preparan, pero al final de la carrera, quien se lleva el premio solamente es uno, el que llega al primero. Pero gloria a Dios, que la vida cristiana no es así. La carrera cristiana no es así. La carrera cristiana, todo aquel que llega a la meta se lleva el premio. Pero hermanos, hay que llegar a la meta. Porque Dios dice en su palabra que no el que comienza la carrera, el que se lleva el premio, sino el que llega a la meta. Bienaventurado el que persevera hasta el fin, porque éste será salvo. Entonces no el que comienza la carrera, sino el que la termina. Pero gloria a Dios, ¿no? Que todo el que llega a la meta se lleva el premio, ¿no? Pensando en esto me acordaba del ciclismo, ¿no? Yo creo que todos hemos visto, ¿no?
las carreras de ciclistas, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta Ciclista a España. Y la verdad que a veces me da rabia, hermano, cuando carreras largas de 200 y pico kilómetros, y al poco de comenzar la carrera se escapa uno y se lía a pedalear una hora y otra hora y otra hora, se va escapando del pelotón, pero conforme va acercándose a la meta, el pelotón empieza a menguar la distancia y que llega a la meta y que el pelotón lo pilla y poco antes de llegar a la meta lo alcanza el pelotón y la criatura se queda atrás y gana la carrera a otro. ¿No os da rabia? Yo cuando veo eso me da una cosa, Señor, el esfuerzo que ha hecho esta criatura. Tantas horas allí pedaleando, dándolo todo, porque lo dan todo. Y al final la medalla se la dan a otro. Hermano, gloria a Dios, que la carrera cristiana no es así. No es así. No depende que llegue el primero, ni el segundo, ni el tercero. Es llegar a la meta. Es llegar, hermano. El apóstol Pablo dice, corred de tal manera que la obtengáis. Corred de tal manera que la obtengáis. Está claro, hermano, la palabra de Dios nos habla claramente de que somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Dice que somos salvos por gracia, mediante la fe, y que incluso la fe dice que no es nuestra, sino que es un don de Dios. Dice, sois salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Gracia es algo que no nos merecemos. Y es evidente, hermano, yo no sé cómo vosotros veáis, pero si yo llego a la meta, hermano, espero llegar. De verdad, hermano, que si soy salvo es por gracia. Verdaderamente lo digo de corazón delante de Dios, no soy digno de ser salvo. Es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Es por su obra, no por mi obra. Pero a pesar, hermanos, de que somos salvos por gracia, pero es evidente que Dios nos ha dado una voluntad. Dice aquí la palabra de Dios, corred de tal manera que la obtengáis. No solamente depende de Dios, porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos, el deseo de Dios es que todos lleguemos a la meta, pero depende también de nosotros cómo corremos. ¿Cómo corro yo esa carrera? Dios me ha dado una voluntad y Dios no va a esforzar a nadie a correr esa carrera. Dice en Deuteronomio 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Dios da a escoger al ser humano. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero Él nos dice, escoge la vida. Fíjate de lo que dice, para que vivas tú y tu descendencia. Y tu descendencia, hermano. La decisión que tomamos no solamente afecta a nosotros, afecta también a nuestra descendencia, hermano. ¿Quieres que tu descendencia sea bendecida? Escoge pues la vida. Escojamos la vida, hermano. Dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no a la aventura. La carrera cristiana no es una aventura. Bueno, a ver qué es lo que pasa. A veces cuando le he testificado a alguien me dice, bueno, a ver lo que Dios nos tiene guardado. ¿Qué te va a estar guardado? Si está aquí escrito lo que te espera. Está aquí escrito, está todo aquí. Tan solo es creer en lo que Cristo dijo. Bienaventurado el que persevera hasta el fin, porque él será salvo. Pero el que no persevera, no, hermano. Dice yo, así que yo de esta manera corro, no a la aventura. Quiero compartir con vosotros, dentro de este punto compartir tres cosas.
Una, no podemos correr haciendo trampa. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Todo lo ve. Y preparando esto, hermanos, me acordé de en la fiesta de mi pueblo, cuando uno era joven. Había una carrera que le llamaban la carrera de cinta, que se corría o bien con bicicleta o bien con moto. Y resulta que en esa carrera, pues las jovencitas del pueblo bordaban unas cintas, eran como 1 metro de larga y unos 8 centímetros de ancha. Las bordaban, le ponían su anillo y el premio consistía que quien cogía esa cinta, pues luego en el escenario, pues subía a la jovencita, le ponía al que la había cogido, le ponía su cinta y le daba 2 besos. 2 besos decentes, hermano. Ese era el premio. Pero claro, si a ti te gustaba una jovencita, pues tratabas de conseguir esa cinta. Esa cinta se enrollaba en un tubillo de cartón y la ponían colgada en la calle principal del pueblo, la cuerda y allí toda la cinta, ¿no? La ponían a una altura determinada y con un palo en punta tenías que, en lo alto de la bicicleta o la moto, guardando el equilibrio, sin llegar a parar el vehículo, sin poner los pies en el suelo, tenías que atinar por la anilla y llevártela. Pero ¿sabes lo que pasa, hermanos? Que algunos hacían trampa. Y algunos cogían y en la punta del palo le ponía un alfiler. Se lo liaba con un poquillo de teflón. Y cuando intentaban cogerla, pero cuando no atinaban, hacía así, y la pinchaban y se la llevaban. Pero, hermano, recuerdo la imagen que había a un lado y a otro, de donde estaba la cinta, había 1 o 2 mirando. Y quien hacía trampa, se la quitaban. En la carrera cristiana tenemos que ser muy conscientes, hermanos, que Dios todo lo ve. Y que tenemos que correr legítimamente. En las carreras que organiza el hombre establece las normas, el recorrido. Pero en esta carrera cristiana es el mismo Dios quien ha establecido el recorrido. Y Él que ha establecido las normas. Y tenemos que ceñirnos a esas normas establecidas por Dios. No podemos correr de cualquier manera. Y sobre todo, como he dicho, hermanos, muy conscientes que Dios todo lo ve. Dice en Hebreos 4 que no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que todos tenemos que dar cuenta, hermanos. Hay otro versículo en Jeremías que me impresiona, que dice, yo Jehová, que escudriño las mentes, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino, según los frutos de su obra. Yo Jehová, que escudriño las mentes. ¿Sabrá Dios lo que hay en nuestra mente? ¿Sabrá Dios con qué intención hacemos las cosas? ¿Podremos alguien engañar a Dios? Nadie, hermano. Así que tengo que correr la carrera legítimamente. También para correr, aunque ya más o menos lo he dicho, tenemos que correr según lo establecido por Dios. Tenemos que correr según lo establecido por Dios. Es Él que ha diseñado el trayecto y Él que ha diseñado las normas. Y Él estableció un camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otro trayecto. Es Cristo. En Jeremías 6:16 dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Paraos en vuestros caminos. A veces me digo, Beamín, párate, mira, pregunta cuál sea el buen camino y anda por él.
Para correr bien me tengo que despojar de todo peso que me impide o dificulta hacerlo debidamente. No podemos correr de cualquier manera, ¿no? Me comentaba mi hijo Benjamín que hoy en día los deportistas, cómo cuidan de ellos, ¿no? Cómo le ponen sus dietistas, ¿no? Que controlan al máximo, tienen que comer esta mica de aquí, esta de allí, dormir a esta hora. Yo creo que le controlan hasta su vida íntima. ¿Para qué? Para que rindan al máximo. Para que rindan al máximo. Y nosotros no podemos correr la vida cristiana de cualquier manera. Hay un peso que nos agobia, que nos impide correr. Y ese peso es el pecado, hermano. Recuerdo de joven también. Pues le propongo una vez a los amiguillos, le propongo de salir a hacer footing. Pues bueno, les pareció bien, en fin, que quedamos en un sitio una hora. Y cuando llego allí, me encuentro uno de ellos con pantalones vaqueros, con zapatos, con jersey y con su cigarro en la boca. Pero por Dios, ¿dónde vas? No, a mí esto no me impide a mí correr bien. ¿Cómo va? Chiquillo, en aquella época no había mucha ropa de deporte. Yo llevaba una zapatilla de esas, ¿te acordáis de la cadena? No había zapatillas de luz, pero al menos algo que pueda correr medio en condiciones. Pues comenzamos a correr y al principio el primer tramo era más bien llaneando y un poquillo cuesta abajo. Pero cuando ya comenzamos a subir, pues se quedó atrás del todo. Tengo la imagen de mirar para atrás y verlo con el cigarro aquí en el aire, con la boca, todo lo que podía, para que le entrara el mayor oxígeno posible. Porque se asfixiaba. Hermano, y en la vida cristiana, el pecado nos quita el oxígeno que viene de parte de Dios. Necesitamos oxígeno para poder correr, y ese oxígeno viene de parte de Dios, y el pecado roba ese oxígeno, hermano. En Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante y sobre todo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. La segunda disciplina era concretamente la del boxeo, ¿no? Dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ello a la verdad para recibir una corona corruptible. Dice, pero nosotros una incorruptible. Mucha diferencia, hermano. De una corona corruptible a una corona incorruptible, ¿no? Pero al leer esto, Dios trae un pensamiento a mi mente, ¿no? Porque verás, hermano, hoy en día vemos que los que están ahí, los deportistas que están en la élite, ya sea en el tenis, Nadal o Messi o cualquiera de estos, están ganando dinero a mansalva. Yo creo que no saben ni lo que tienen. Pero yo veo que lo que les motiva, yo creo que más que el dinero son otras cosas. Y pensaba en el tiempo que Pablo estuvo aquí en Corintios, estoy seguro que los que ganaban el premio no le daban lo que ahora le da a los que ganan. Le daban, si era en la Olimpiada, le daban una corona de laurel. Y si era los Juegos Hídmicos, le daban una corona de ramas de pino. Y yo pensaba, las criaturas, ese esfuerzo tan grande, ese sacrificio tan grande, para una corona de ramas de pino, o una corona de laurel, la más sofisticada, una corona de laurel. Señor, ¿qué motiva?
a estas personas, hay muchas personas, muchas criaturas que el deporte es bueno, hermano, pero otra cosa es quizás llegar hasta este punto, ¿no? De sacrificarse al máximo. ¿Por qué? Por ser el primero, por demostrar que yo soy el primero, que soy el mejor, que soy el más cualificado, que soy el más alto, el más bonito, el más guapo, yo qué sé. Siempre es ser el primero. Y veo que, hermano, Dios me hizo ver una cosa, que con estos valores lo único que consigo es una corona de laurel o de ramas de pino. Pero para conseguir una corona incorruptible, que es la que Dios nos da, los valores son muy distintos. Son muy distintos. Y hermano, este pasaje de la palabra de Dios, cuando la madre de los hijos de Zebedeo fue a Cristo y le dice, Señor, permíteme que mi hijo, uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda, en el reino de tu Padre. Es muy lógico que una madre quiera lo mejor para su hijo, las mejores posiciones, es verdad. Pero fijaros lo que dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 20, verso 24. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los valores que nos hacen obtener esa corona incorruptible no es ser el primero, sino el último de todos y servidor de todos. Hermano, esos valores son los que nos hacen merecedores de esa corona incorruptible, hermano. No pasó esto nada más, también ocurrió cuando iban camino a Capernaum y entre los dos iban discutiendo quién era el primero. No es algo anormal que ocurra hoy en día. Esto está en el corazón del ser humano. Ser el primero, el mejor, más cualificado. Y igual, cuando llegaron a Capernaum, Cristo reunió a los 12 y le dijo, el que quiera ser el primero de vosotros será el último de todos y servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Y si el Espíritu de Cristo está en nosotros, hermano, eso tiene que estar arraigado en nuestros corazones. Porque el querer ser el primero, el destacar, eso no es de Dios, ese no es el Espíritu de Cristo, hermano. Y si hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, en nosotros tiene que estar esa actitud de decir, no, hermano, tú primero. El mejor sitio para ti. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo, hermano. Hermano, digo una cosa, esto también es para mí. No pensáis que es para vosotros. Esto también es para mí. En el ciclismo, ¿no? Pensaba, preparando esto, pensaba en el ciclismo, sabéis que corren por equipos, ¿no? Y hay un líder en cada equipo y los demás trabajan para el líder. Los demás van, sobre todo en las carreras de montaña, los ves, ¿no? Como van delante del líder, tirando de él, cortando el aire, marcándole el paso. Pero luego, cuando ya están próximos a llegar a la meta, el líder sale y ¡fin! La medalla para el líder. Cristo nos ha llamado a servir, hermanos. Seamos como esos que sirven a ese líder, pero con una diferencia muy grande, que nuestro líder es Cristo. Nuestro líder es Cristo. Trabajemos para Él, para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, con un deseo que Cristo sea glorificado, hermano.
Yo sé que cuando Cristo es glorificado, nosotros somos bendecidos, hermano. En esta disciplina del boxeo, Pablo nos dice, como él pelea, dice, no peleo como el que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpear al aire, hermano, cuando un boxeador golpea al aire, es peligroso porque le da ventaja al enemigo. Además que pierde la fuerza, puede incluso hasta desequilibrarse, pero también da lugar a que el enemigo coja ventaja y te pueda golpear a ti, ¿no? Y es evidente, hermano, a la luz de la palabra de Dios y que lo vivimos en nuestras propias carnes, que tenemos un enemigo que se llama el diablo. Y el apóstol Pablo era muy consciente de esto y en 2 Corintios 2:11 dice el apóstol Pablo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja. Cuando golpeamos al aire contra el diablo, él toma ventaja. Pero tenemos una palabra de parte de Dios. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que si no queremos dar golpe al aire contra este enemigo, la única manera es sometiéndonos a Dios, obedeciendo a Dios. Amén, hermano. Pero también pensaba que tenemos otro enemigo, que yo le temo como una bala verde, hermano. Y ese soy yo. Soy yo. El viejo hombre, la vieja mujer, está ahí, hermano. Está ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado con él. Porque cuando se levanta, qué feo es. Qué feo es horroroso, hermano. Horroroso. Entonces, cuando nosotros damos golpes al aire con nosotros, sobre el viejo hombre, es cuando damos lugar a niñería en nuestras vidas. Cuando damos lugar a cabezonería, eso da golpes al aire. No hace una semana atrás cantamos una canción muy bonita por la letra, por lo que dice, ¿no? La letra dice, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Qué bonita, ¿verdad? Pero durante la canción yo vi como Dios me habló. Vamos a ver la victoria si obedecemos a Cristo. Voy a ver la victoria si ando los pasos de Cristo. Dios dice en su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces yo voy a ver la victoria, hermano, si yo uso las armas de sus milicias, que deben de ser las armas de nuestras milicias. Pero si yo uso mi arma, hermano, no voy a ver la victoria. Amén, hermano. ¿Quiero ver la victoria? Tengo que usar las armas que Él me da. Tengo que hacer como Él lo dice, no como yo creo que se tiene que hacer, hermano. Estamos en una lucha, hermano. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios, que no es contra sangre ni carne, es contra principados, contra potestades, contra uno mismo, contra el mundo. Estamos en una lucha. Tenemos que ser muy conscientes que en esa lucha no podemos pelear de cualquier manera, porque si peleamos de cualquier manera, vamos a salir dañados. Cristo le dijo a Pablo, cuando lo tiró del caballo,
Y Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú tanto persigues. Mala cosa es las cosas contra el aguijón. ¡Qué error más grande! Que Saulo de Tarso estaba totalmente convencido que estaba agradando a Dios. Y no solamente no estaba agradando a Dios, que estaba persiguiendo a Dios. Porque perseguir a un hijo de Dios es perseguir a Dios. Pero le dijo Cristo, mala cosa las cosas contra el aguijón. A veces, por hacer daño, nos hacemos daño a nosotros mismos. Así que tenemos que tomar las armas que Cristo nos ha dado para poder luchar contra los enemigos de nuestras almas y poder llegar a la meta, hermano. Pero al final, en 2 de Timoteo 4:7, ¿no? Podemos ver, este era ya en el tramo final de la vida de Pablo. Él sabía que pronto iba a partir con el Señor. Y le dije estas palabras a su hijo la fe, Timoteo. Le dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermano. Hermano, hay una corona de vida, no es una corona corruptible como es el laurel o las ramas de pino, que eso al poco tiempo se seca y se cae, desaparecen. Es una corona incorruptible, hermano. Una corona que está para ti y para mí, que no depende que llegue el primero, ni el segundo, ni el último. Depende que lleguemos. Depende que lleguemos, hermano. Así que ánimo, hermano. Ánimo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios, hermano. Esto es lo que tenía preparado para compartir con vosotros. Quería pedirle a los hermanos de la alabanza que pasaran adelante. Y os quería hacer un pequeño comentario. Resulta que me acordé, preparando la predicación, me acordé de un vídeo que vimos ya hace tiempo, ¿no? Y era de una atleta en los Juegos Olímpicos que hubo en Barcelona en el año 92. Había una atleta, se llamaba Deres Raymond. No sé si se pronuncia así, pero vamos, así está escrito. El tema es que este atleta era el favorito a ganar la carrera de los 400 metros lisos, ¿no? Y bueno, el vídeo este está en internet, en YouTube, lo podéis encontrar. Y se veía el hombre físicamente, un atleta de los pies a la cabeza. Llevaba mucho tiempo preparándose esa carrera, ¿no? Y ya te digo, pensaban que era el favorito en ganar esa carrera. Entonces comenzó la carrera y todo muy bien, ¿no? Pero cuando ya habían corrido más de la mitad de la carrera, de buena primera le pasó algo en una de las piernas. Un tendón, no sé lo que le pasó, algo se le rompió. Y cayó este hombre al suelo y en una expresión de cara de dolor muy grande. Se quedó allí en el suelo, ¿no? Sus compañeros, los que estaban compitiendo con él, llegaron a la meta. Y el servicio médico iban a socorrerlo, ¿no? Porque ya daban por finalizar la carrera, ¿no? Pero este hombre se levantó. Y sobre una pierna empezó a saltar porque quería llegar. Resulta que el padre lo vio, estaba en la grada. Y corriendo fue en busca de él. Cuando llegó donde estaba el hijo, lo abrazó, le dijo, hijo, déjalo ya, no tienes que demostrar nada a nadie. Pero el hijo le dijo, dice, no, papá, tengo que llegar a la meta.
me recuerda a Cristo, hermano. Resulta que al decirle el hijo al padre, no, papá, tengo que llegar a la meta, le dijo el padre, pues yo, vamos a llegar los dos. Voy a ir contigo hasta la meta. Y el padre cogió al hijo y el hijo se apoyó en el padre y llegaron a la meta, hermano. No ganó la carrera, hermano, pero los 65.000 espectadores que había lo ovacionaron. Ay, me conmueve, hermano, esta historia, ¿no? Porque puedo ver a Cristo, hermano. En ese momento de la carrera, hermanos, que ya no podemos, hermano. Pero el padre vio que su hijo quería llegar a la meta, hermano. Y al ver el padre que él quería llegar a la meta, le dijo, yo voy a ir contigo. Los dos vamos a llegar a la meta. Y eso es lo que hace Cristo contigo, conmigo, hermano. No nos deja tirar, hermano. No estamos solos, hermano, en la carrera. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano.